Vamos a aprovechar tu presencia acá, Rosendo, para hablar probablemente del tema del que más se habla y probablemente del que menos se sepa. Cómo comunicar un producto político, ¿no? Y sobre todo las tendencias hacia el futuro. Si hay tendencias que muestran que la comunicación política está cambiando, hacia dónde, qué demanda la población, qué ofrece el sistema institucional. Bueno, buenas tardes y hablemos de comunicación política. Bueno, hola Fabio, gracias, un gusto para mí también. Sos una persona que quiero mucho y es una persona que fue muy importante y es muy importante en mi vida, así que estoy muy contento de que podamos charlar un rato. Bueno, vos ocupaste un lugar de responsabilidad en una fuerza política relativamente novedosa, como era el PRO, en algún momento, de sistematizar la comunicación política, ¿no? Tomar un distrito, pensarlo, etcétera. Podés comparar ese trabajo, vos lo hiciste hace unos años, y era muy distinto, vos conviviste en Juntos por el Cambio, por ejemplo, con el radicalismo, que era una fuerza política que no tenía esta tradición. En esta comparación sobre el lugar que ocupaba la comunicación en la política, tu aprendizaje, tu visión, cómo construiste ese proceso. Bueno, está bueno. Para mí, te digo varias capas. La primera, yo cuando les decía a mis amigos que coordinaba el equipo de comunicación del PRO, de otros partidos, del peronismo, el radicalismo, partidos más tradicionales, para decirlo de alguna manera, ellos decían como, bueno, este es el que escribe la gacetilla, ¿no? Un rol completamente secundario y irrelevante. En el PRO, la persona que lidera la comunicación es político y el rol es muy relevante. En el PRO siempre la comunicación es política. En general hay una idea muy tradicional del político, el político clásico. O sea, Lilita Carrió dio como ejemplo máximo de yo soy político, soy una voz autorizada, muy ofertista, ¿no? Contra esta época que es muy de la demanda, muy de la audiencia, muy de la gente, muy del consumidor, del otro lado. De esta idea como de yo tengo una idea que es elevada, que es sofisticada, que hay un atributo particular en un oficio en el político y que el que me marketea que haga que eso llegue. Esa es como la mirada tradicional de la política, ¿no? Como que esto lo vea mucha gente. Esto es una gran idea, lo pongo en una gacetilla y que eso salga y que se vea. No es necesariamente la forma en que lo piensa el PRO. El PRO piensa la comunicación como una forma de vínculo y de cercanía con el representado. Nuestro sistema no puede hacer, no es la democracia directa o esa cosa deliberativa que ni siquiera existía, pero en la antigua Grecia, digo, sino que es esta cosa de representación y en esta distancia en la representación las redes sociales nos permiten una cierta cercanía con el votante, con el representado. En este caso vos planteas el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con la persona que con el vecino. Entonces para mí el PRO reformuló mucho el vínculo del político con el ciudadano en Argentina. Tuvo una influencia que derramó a otros espacios y esa disrupción claramente fue Marcos Peña y toda una forma de entender la realidad, pero Marcos Peña, Jaime Durán Barba, un equipo mucho más grande que ellos, digo, ellos como la punta de lanza, de repensar esta forma de vincularse entre la política y la sociedad. Cuando yo empecé a trabajar o a militar políticamente en el PRO, que fue en el año 2012, las cosas eran verdaderamente muy diferentes. O sea, la velocidad a la que cambian las cosas hoy es evidente porque cualquiera que lo esté escuchando esto o viendo esto lo vive en todo el día. Hace 10 años capaz que Spotify era ciencia ficción. Y hoy es obligación. O YouTube, o ver un video en vivo, o el streaming en vivo. Y cuando nosotros arrancamos, cuando yo arranqué en 2012, no existía Instagram como idea. Y de repente, hoy te parece Instagram obvio. En la campaña de 2015 no existía TikTok. Las cosas eran mucho más fijas, era mucho más de foto. El video como es hoy, que es una época netamente audiovisual, no ocupaba el lugar de relevancia que ocupa. Esos, entre tantos miles de cambios que me genera esta primera provocación que me hacías. Sí, te hago una pregunta. ¿Y esta búsqueda de la cercanía, Sí. que produce una cierta asimilación también entre representante y representado, con todo lo positivo y todo lo negativo, ¿no la vació a la política de algo en términos de aquella oferta, en el ejemplo de que yo tengo una idea, que vos me la tenés que traducir al gran público? ¿No se fue sesgando hacia la idea de que la cercanía resuelve la representación? Está buena la pregunta. Es como la idea plebiscitarianista o plebiscitaria de que todo lo que... antes de tomar una decisión le tengo que preguntar todo por una encuesta a la gente. Y veo qué piensa la gente, entonces decido eso. Eso es una mala forma de entenderlo, ¿no? Nosotros nunca lo hicimos así. La encuesta o cualquier forma de intentar entender a la población es un input, es una herramienta que vos tenés más. Y para salirme de mi partido e ir a algo más ecuánime, pero de alguna manera, dicen que Kirchner, antes de mandar la ley de matrimonio igualitario, decía que las encuestas le daban perdiendo 60-40
y él le decía a sus asesores, mandémosla igual, que la historia nos va a entender, o sea, que el tiempo nos va a entender. Y ahí hay como algo del rol del estadista, para poner de alguna manera, o del político interpretando. El político como parte de esa traducción. Sí siento que nuestra mirada, que es muy nostálgica de alguna manera del liderazgo, y no nostálgica, quiero decir, como muy reivindicativa de esas personas, ¿no? Vemos a Sarmiento y decimos, no puede ser, ¿viste? Se te infla el pecho. Creo que borraba algunas partes, o sea, es como un recorte desde nuestra mirada para atrás, que no necesariamente era lo que pasaba en la época. Entonces yo no sé si eran gente tan genial. Era gente como la de ahora. Yo no me parece que la clase política se esté deteriorando. Me parece que ahora todo se ve más. Yo creo que hay grandes diputados. Y seguramente hace 40 años había grandes diputados y también había malos o irregulares. Tal vez se hablaba más formal y eso lo disimulaba. Pero, Ok. pero yo no veo un deterioro necesariamente de eso. Entonces yo creo que hay que estar cerca para entender al representado y para gobernar en alineación con lo que la sociedad demanda. Sí siento que hay algo de lo epocal, este fervor del minuto, del segundo y demás, que obtura la posibilidad de resolver problemas, que a veces van más lento. Y nuestras instituciones son instituciones que van a otro ritmo, por diseño van a otro ritmo. Pensaba mientras vos decías como lo federalista, ¿no? ¿Por qué poner Washington en un punto intermedio, en una ciudad que no existía y alejar a la gente del fervor del minuto a minuto del representado? Bueno, esta época rompió eso. Hoy el representante está pegado al representado todo el tiempo y yo veo mucha gente en lo público o en la conversación pública o en los medios o en el Congreso que dice cosas distintas a las que piensa en privado. Y eso siento, o que tiene que actuar en fervor de su representación, ¿no? Ahora la época es mileísta, entonces todos juegan a ver quién es más extremo para la derecha. Pero hace 10, 15 años la época era kirchnerista, entonces todos jugaban a ver quién era más progre. Y creo que eso me parece que eso sí baja la calidad del debate. Entonces siento que el político tradicional está como en un momento como medio como tironeado por la época. Bueno, mira, dijiste cosas para mí muy interesantes. Yo sigo pensando que la representación es una distancia óptima, ¿no? O sea, si vos estás muy lejos, tenés un problema. Si estás muy cerca, también tenés un problema porque lo puedo poner como ejemplo miles de temas. Cuestiones de sensibilidad. Yo siempre decía, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero yo sugería que para temas muy sensibles, si vos tenés que tratar una ley de indemnización a personas muertas en aludes, si están los familiares al lado y pones un límite, es muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, mira, con ciertos temas yo creo que hay que darle un tratamiento técnico, los familiares que vengan a una audiencia y después votamos, porque no puedes votar con... Creo que la cercanía, la lejanía de los problemas, hay un lugar que es óptimo, ¿no? Que si estás muy lejos, estás muy cerca, me parece. Pero, y tiene que ver con la comunicación, digamos. Porque ese óptimo se construye con la comunicación. Mi sensación cuando hablo con gente que se dedica a la política, y después hablo de política con gente que no se dedica a la política, es una distancia de lenguaje. Me siento un burócrata del poliburó, digamos, ¿no? Entonces, ¿no es el rol de la comunicación es ese? Que la política no sea que vos seas un burócrata del poliburó y que la persona vea a un ser humano en su laberinto. ¿Es ese el rol? Mira, yo me quedaba una cosa pensando cuando arrancaste a hablar. Yo creo que también hay un ejercicio en la representación muy vinculado a la traición, ¿no? En eso que decís vos de la distancia óptima. Que para mí, la traición en política, entendida como... yo representaría más bien los intereses liberales, ¿no? De la Argentina, ¿no? Como una mirada a la Argentina integrada al mundo, de que el sector privado dinámico es muy relevante y de que el campo es un sector muy importante. Y yo tengo una legitimidad frente a esa representación. La traición a esa representación significa que pongo mi legitimidad de representante. En mi caso no es institucional, yo no represento una institución, represento a mis seguidores. Y tampoco está tan claro cuánto representas o cuánto no. Para conversar con alguien que viene de otro sector, con Grabois, para que entonces derramarle algo de mi legitimidad a Grabois y que Grabois me derrame algo de su legitimidad. Para mí hay un ejercicio en la comunicación de traición y en el gran político, esa idea de político como algo sobrenatural, para ponerlo de alguna Sí. manera, Sí, ese por aspecto fuera, estadístico por fuera de la norma, de la norma. que son las traiciones, la traición del acuerdo de Olivos, el pacto de Olivos, como una traición de cada uno hacia un lugar que para mí fue mejor para Argentina, ¿no? Me fui con esa idea que me quedó y la podemos seguir peloteando. Específicamente,
vos me decías como la comunicación como herramienta, como el adaptador de algo. Y yo creo que sí, porque para mí, o sea, es muy buena tu mirada, porque yo creo que todo el tiempo hay cosas que parecen obvias que no son. A mí me pasó cuando empecé a hacer contenido en mis redes sociales que me parecía muy obvio, muy insultante para la gente explicar qué era un silo bolsa. Yo decía, es obvio que todo el mundo sabe que es un silo bolsa. Y no, nadie sabe que es un silo bolsa. Y es obvio que los que tenemos esta cosa medio como liberal, determinista, ilustrada, ¿no? Como tenemos esa presión como todo el tiempo tener que justificar y explicar bien lo que hacemos y que hay un fundamento científico, esta cosa cientificista. Y en general la gente no te exige eso, no te demanda tanto eso. Pero sí te demanda una explicación más clara. Entonces yo muchas veces hago videos que parecen muy boludos, para decirlo en criollo, que parecen muy burdos. Es como decir, ¿dónde se inventó la proboleta? Y que parece una pavada el video, pero toca muchas cosas que no son una pavada, ¿no? Nuestro ideal de país federal, La inmigración. la migración, una agenda productiva. Entonces, yo creo que la comunicación viene a ser como la forma en la que de alguna manera transmitimos cosas que son a veces muy complejas. Nos pasamos mitos, ¿no? Esto me decía mi profesor de cine. Pero inclusive lo de la proboleta, porque en la proboleta que juega una cosa de tradición e innovación, Total. que es clave en política. Es decir, yo siempre hago una misma pregunta. ¿La parrillada deja de ser parrillada porque se incorpora la proboleta o mejora como parrillada? Lo digo porque hay organizaciones, un montón, no voy a dar nombre, que son tan reacios a la innovación que si, che, mirá, el juego entre identidad e innovación, no todas las innovaciones rompen con una identidad, pueden perfeccionarla. Total. O sea, y eso hay un elemento de comunicación que, de hecho, yo creo que sí. Yo vi tu video de la proboleta, creo que el 99% de los argentinos no sabe que la proboleta la trajo un tipo que vino de Italia, etcétera, etcétera. No, siento que una dimensión, lo que te quería decir, esto me enseñó un profesor de cine, como, ¿cuál era el rol del cine, no? Es un tipo muy católico. Y él me decía, el cine es un arte que transmite nuestros mitos y aprendizajes a lo largo del tiempo. Y a mí me pareció muy linda la idea, muy romántica, como que nosotros nos contamos historias para que la próxima generación la aprenda y que intente... Bueno, los cuentos, la literatura es lo mismo, o sea, esa transferencia. Ahora, el gran tema es que en la tradición ilustrada, el gran tema de la comunicación política para mí, perdón, me meto en tu tema, pero es que los que escribían diarios daban por supuesto que su lector era un lector que tenía una caja conceptual que aprendía esa nota y la ponía en un sistema, ¿no? Y esta aceleración del minuto a minuto da la sensación de que es toda información de superficie, de que no hay un receptor que pone en un sistema tu información, digamos, es una molécula aislada que le entra. ¿Eso es así? No, puede ser que lo que pasa con el ritmo de la época o la dinámica es que yo en la misma red, en Instagram, puede entrar un discurso de un filósofo hablándome eso de la naturaleza del hombre, seguido un video de un amigo en malla en la playa, seguido de un video de receta de chucrut. de receta de chucrut y de una copa de vino. Sí, claro. Entonces, es verdad que estamos más eclécticos, más esquizofrénicos, poner de alguna manera, ¿no? Como todos más... eso sí siento que antes el formato obligaba, pero es verdad que era un formato menos inclusivo. O sea, hace 100 años la gente era analfabeta, no estaba alfabetizada. Y hoy parece obvio. Y creo que en esa época era como estamos hablando de menos gente. Hoy hablamos del mundo en general y de toda la población. Y en esa época hablamos de un pedazo de población, ¿no? Que la democracia griega eran los que eran ciudadanos de la democracia griega. Y hace 100 años las mujeres ganaban sus derechos a votar en muchos lugares. O sea, las mujeres no eran parte de la conversación. Entonces, creo que hoy hablamos de un aspecto más amplio y es verdad que es todo un poco más ecléctico. En ese momento vos abrías un diario y leías, sabías que estabas leyendo, y estabas consumiendo información y había ese único registro. Y dialogaba con la época, ¿no? La monogamia era la única opción, o era la opción, el resto eran desviaciones. Sí, sí. Había un montón de variables, nosotros los hemos conversado. Trabajar o estudiar. Y sin frontera, ahí bien tabicado, ¿viste? Exacto. Sí. Y creo que hoy eso está todo más mezclado y que es una complejidad. Nosotros vivimos una época, para mí, por definición, más compleja, ¿no? Con más opciones, con un menú más amplio de opciones. Está bien, una época más compleja y con respuestas políticas más simplificadas. Bolsonaro, sí. No solo Milei, ¿no? Bolsonaro, cuando vos lo oís a Trump haciendo sus diagnósticos sobre Estados Unidos, todo muy simplificado. Total. Meloni, Orban, Erdogan, etc. Entonces hay una paradoja, ¿no? De complejidad en el problema y las respuestas, entre comillas, exitosas en este sistema de competencia que tenemos que se llama democracia electoral,
las respuestas simplificadas. La pregunta es porque, como el sistema es competitivo, sus adversarios van a ser simplificados. O sea, cuando ves que ganan el otro de esa manera, ¿eso puede producir una crisis de legitimidad democrática? Está bueno. Para mí, te digo varias cosas. Para mí no es contraintuitivo, es intuitivo que si los problemas son más complejos, las respuestas van a ser más simples. Porque la gente necesita certeza en un mundo que fluctúa a esa velocidad. Claro. Yo creo que la democracia tiene una profunda crisis de deslegitimidad, ¿no? O sea, hoy la mayor parte de la población del mundo vive en regímenes no democráticos, 55%. Y democracias perfectas creo que categoriza el 8% de la población. Y algunos no democráticos con alto índice de satisfacción. Total. El caso de China, ¿no? Es el ejemplo. La gente está conforme en China, en general. No sé si puede elegir no estar conforme. No conozco tampoco. Y ellos no conocen tampoco. Otra cosa, claro. Y hasta culturalmente, esa cosa confuciana, ¿viste? Esa filosofía más del respeto a la jerarquía, a la autoridad, al adulto. Me imagino que es distinto. Pero creo que parte de la deslegitimidad de la democracia tiene que ver con la democracia te exige mucho. Esto es una idea que yo se la escuché a Martín Bomer, que es un amigo abogado, y él dice esto: la democracia te exige demasiado. Te exige que te eduques, que seas ciudadano, que actúes de buena fe, que vayas a votar, que te informes de los temas. Entonces te exige de verdad, fuera de joda, te exige mucha democracia. Es el mejor de los sistemas que existen, ¿no? Y yo creo que, viste, hay gente que dice es el peor de los sistemas, pero es el mejor de lo que existe. Yo creo que es un muy buen sistema, no está para nada mal la idea. Y hubo gente que lo pensó cientos de años para llegar hasta acá. No lo desplazaría tan rápido. Sí creo que esa crisis de legitimidad obliga para mí a las fuerzas políticas y a las personas, para hablar algo más afuera de la política, que creen en la democracia constitucional o son demócratas republicanos o una tradición en la cual yo me inserto, te demanda que sea más fácil para explicar, porque no tiene que ser tan difícil explicar. ¿Sí? Yo veo fuerzas políticas con las cuales coincido en general, que no pueden explicar nada, porque complejizan todo. Y digo, pará, también como que insultás a todo el mundo porque todo el mundo busca respuestas simples y vos no das respuestas simples, ¿viste? Vos todo lo intentás hacer más barroco, más recargado, más complejo. Hablar normal, que la gente entiende bien, la población en general no es boluda, pero hacer un argumento popular, ¿no? Sí. O sea, que necesitamos como esa cosa muy alfonsinista, si querés, para ponerme en esa posición de hacer una cultura de la democracia. Y la democracia como pacto fundante, nuestra democracia constitucional de 83 para acá. Y en eso había una amplia difusión de las ideas de la democracia. Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer una difusión de ideas complejas de una manera más simple, para decirlo de alguna manera. Como Milei lo hizo con la agenda económica. Yo creo que Milei trajo a la conciencia fiscal, es a la conciencia fiscal lo que establece Alfonsín es a la democracia. La conciencia democrática, es así. Yo, aparte, dialoga con un tema que es muy importante para mí. Todos los mensajes sociales de los últimos, desde que se popularizaron los bienes del industrialismo, están alineados a una vida más cómoda. El lavarropa, la licuadora, la heladera, prender la luz a la noche, el control remoto, etc. O sea, la comodidad es un valor en nuestra sociedad. Ahora hacemos esfuerzo para hacerlo menos cómoda y vamos al gimnasio, etc. A propósito, digamos, pero toda la comunicación. Entonces, que vos laburar de ciudadano sea incómodo va contra toda la comunicación que va en el otro sentido. Ahora, el tema cómodo-incómodo es un tema, porque yo tengo la sensación, ahora con lo que nos ha pasado en Argentina, que quizás para ahorrarnos una incomodidad en términos de debate, nos tengamos que bancar otras incomodidades, digamos, ¿no? Yo digo, por eso es un tema delicado la elección de quienes nos gobiernan. Creo efectivamente como vos, no solo, yo creo que hay dos aciertos. El primer acierto es decir, bueno, se gestiona después del equilibrio fiscal, digamos. Se gestionan las preferencias después de que el Estado está ordenado y la macroeconomía está ordenada. Y el segundo, y hasta acá no estuvo ordenado por culpa de ellos. Que yo creo que eso esconde, es un facilismo también, ¿no? ¿Vos cómo creés que una comunicación puede volver a enriquecer? O sea, ¿existe una posibilidad de volver a enriquecer el debate político? Está bueno. Yo creo mucho, en esto soy muy... Es un acto de fe lo que voy a decir, pero creo mucho en las personas, ¿no? Yo creo que hay un rol de lo sistémico, pero también hay un rol muy grande de los individuos, ¿no?
Y creo en el poder del ejemplo. Y para mí cualquier persona que participa del debate público, de la conversación pública, tiene que ser responsable. Tiene que haber una ética en la conversación pública. Porque yo, hay días que estoy caliente, pero mi calentura, mi enojo, la gana de putear a alguien, intento cuando entro en la conversación guardármela para mi fuero más íntimo. Porque no siento que eso agrega al debate. Siento que lo empobrece. Y yo creo que hay gente que lo hace, vos lo haces. No sos un tipo que estás puteando gente en público. Y para mí, entonces, yo te digo, hay una cuestión ética, hay una importancia en la ética. Y eso no sé cómo es el compromiso. Siento que lo que uno tiene que hacer es el ejemplo. Y ahí es, ¿viste? Esta idea de cambiar todo el mundo, cambiar el metro cuadrado de uno, y hay que ser muy ético en lo que uno hace. Y resistir todo el tiempo la pulsión o la presión de ser amarillista, de generar conflicto para ganar rédito y para ganar nitidez. A mí lo que me termina pasando es que si yo entro en esa lógica me aburro, me siento que estoy verseando, entonces no me sale, no la puedo hacer. Okay. No la puedo hacer, es contraintuitiva para mí. Digo, me sentiría mal, físicamente mal, si hago eso. Entonces es como una receta que yo tengo particularmente. Pero vuelvo al punto de la ética de políticos que dicen una cosa en privado y otra en público, o personas que dicen una cosa en privado y otra en público. Porque para mí el problema de Argentina también es la extremada mirada sobre lo político, o lo político partidario, y no la mirada sobre el sistema como agregado, al empresariado, a los individuos, a cada uno y su rol en la sociedad. Entonces yo creo que la comunicación puede aportar un montón, y yo siento que de alguna manera la camada de streamers o creadores de contenido de mi generación, de distintos espacios, contribuyen a eso. Pienso en los herederos de Alberdi, que son libertarios, pienso en Tomás Rebord, que es peronista, y pienso en Pedro Rosenblatt, con distintas trayectorias o formatos, siento que agregan a una conversación pública más dialogal. Y creo que muchos han girado hacia una mirada más dialogal, más de escuchar al otro. Y veo una generación que le gusta conversar con el otro. Hay tensiones, hay fricciones, Okay. pero veo una generación que le gusta conversar con el otro. De hecho, yo invito mucha gente del peronismo, del kirchnerismo, y me divierto, aprendo. No lo quiero destruir. Lo quiero entender y quiero que esa otra persona tal vez entienda cómo pienso yo. Entonces yo veo una cierta esperanza en la charla con el distinto, a pesar de que hay un montón de ruido, que es verdad. A mí me tocó muchas veces ser parte como de la tormenta memética o del troleo en redes sociales, para decirlo de alguna manera, que no es divertido. Para nada. Pero intento aislarme de lo mío personal y digo, bueno, al margen de eso, siento que igual hay cosas abajo que están buenas que están pasando. Bueno, llegaste a un punto, yo creo que uno de los resultados indeseados de este modelo de comunicación que la tecnología ha impulsado, etcétera, son los que se retiran de la conversación. Total. Yo conozco mucha gente muy interesante, muy inteligente, que le preguntás y dice, no, yo no tengo ni Twitter, ni me quedé con el Facebook por la familia, etcétera. ¿No sentís que este modelo de comunicación es expulsivo? Sí, siento que tiene dos partes, ¿no? Una que es Porque vos señalaste lo inclusivo, Sí. ¿no? Que es real también, ¿no? O sea, gente que era un vecino, que se enteraba de las cosas, que 10 personas se enteraban por día y que ahora abrió un Instagram donde pone las cosas de su hijo del colegio y se enteran 1000. Sí, Multiplicó por 100 su capacidad de incidencia, digamos, ¿no? Es súper democrático. Pero también personas que antes decían cosas en las que se enteraban cientos de miles y que bajo este formato se retira. Sí, yo creo que pasa, pero es muy específico eso que decís vos. Yo creo que en el universo general de la conversación o de la esfera pública, la gente decide pasar la clandestinidad frente a eso, ¿no? Entonces, en vez de llamarme Fabio Ketlas en Twitter, me llamo @ Sí, claro. el Vengador Anónimo. Claro. Y entonces ahí se desatan tus peores mores, morales, ¿viste? Sí, Esa especie. claro. Entonces yo siento que hay un incentivo medio negativo. Yo creo mucho en poner la piel en el juego, ¿no? En que yo hablo y la gente sabe quién soy. Rosendo Grobo, listo. Sabe quién es mi viejo, Sí. sabe dónde vengo. Sí, está claro, está claro. Y entonces yo tengo un cierto accountability. Tengo que tener un cierto vínculo con lo que digo. No puedo ser un irresponsable absoluto. Vivir en sociedad y en comunidad demanda una parte de responsabilidad que es un bajón, es aburrida. Porque a mí me encantaría estar en calzoncillo ahora, pero estoy en jean. Porque estoy conversando con vos, porque hay un video. Te permití llegar a la remera. Claro. Ahí te permití. Pero quiero decir que para mí el riesgo más es la clandestinidad y la pérdida de riqueza del debate público por ese pase a la clandestinidad. Entonces, donde vos conversás desde distintos lugares. Porque nosotros dos tenemos un pacto acá que ninguno va a agredir al otro y estamos conversando tranquilos. Pero en redes sociales vos de repente estás conversando diciendo a mí me encantaría que las cosas funcionen mejor.
y el otro te dice un insulto, Sí, por decirlo sí, de alguna manera. Entonces vos decís, che, pará. Rata. Sí, estamos en dos. Perdón, y aparte ahora hay una pedagogía. Yo lo digo, me parece que fue un error del presidente que me dice, no, pero representa las emociones de los que lo votaron, etcétera. No, verso. Sí, yo digo, no, y aparte yo, viste, cultivás lo que sembrás. Sí. Este, Pero yo no lo juzgaría como algo casual, ¿no? Hay gente como que quiere pensar que hay una casualidad. Yo creo que hay fuerzas políticas que construyen lo agonal, es una forma de acumulación. Porque necesariamente, sí, sí, vos sos hincha de Independiente, puteás a los de Racing, sí. la gente de Independiente te va a querer más, va a decir, este es más De los representativo nuestros, sí. y claramente. Yo creo que el kirchnerismo y el mileísmo o las fuerzas del cielo replican un formato de construcción política muy parecido, que tiene que ver con lo agonal como forma de acumular. Que entonces transforman una debilidad, Néstor asumiendo en el 2003, o Cristina después en conflicto con el campo, para hacer la parte más extrema del kirchnerismo, y Milei al principio de entrada entiende que si conversa, pierde. Que tiene que ser nítido en que hay un malo allá y en lo agonal. Entonces a mí me pasaba, a vos te pasó dentro del Congreso, pero mucha gente que quería ayudar a que la ley base sea mejor, que era como en un escarmiento. Como no, vos sos lo peor de lo que hay. Yo te estoy ayudando porque esto me parece que podría ser mejorado. No quiero que me ayudes porque si me ayudas a mejorarla, soy parte de un Me sistema. contaminás, sí. Entonces, para mí, en lo agonal como forma de construir, en lo conflictivo como forma de construir, yo veo un germen muy negativo. Y no lo veo un error. No es que digo, bueno, no puedo diferenciar la forma de Cristiano de la forma de Milei, porque esa forma es su forma de acumular. Siento que es inteligente, ¿eh? No minimizo el rol en su inteligencia comunicacional desde mi rol como de, si querés poner, de especialista en comunicación política, pero sí no lo veo interesante en mi rol de político, porque yo digo, che, esto no sé si nos deja una mejor Argentina. Nos deja una Argentina que todo el tiempo busca como el conflicto como forma de acumular, y es muy choto eso, porque aparte después cuando te conoces con la gente te das cuenta que somos bastante parecidos todos. Los argentinos tenemos cosas hermosas que Los seres compartimos. humanos en general, digamos. Eso ni hablar. Sí, no, y aparte, bueno, pero se ha perdido, y este es un tema, volvemos a la comunicación, porque vos ves en otros planos de la comunicación, en la comunicación comercial, es muy común ver que una marca dialoga contra una marca, y bueno, ellos atienden a los ricos, pero nosotros somos la marca más popular, y eso está en las piezas comunicacionales, etcétera, se acerca un pluralismo, digamos, ¿no? De que se atiendan gustos, mercados, posibilidades, alternativas. Vos sos más innovador, yo soy más conservador, y yo este producto es más conservador, y entonces te hacen una pieza publicitaria, etcétera. Y la sensación de que eso, que está naturalizado, porque en la política empieza a ser cada vez asumir la condición de pluralidad política y que no todas las relaciones son de colaboración plena o de competencia plena. Total. Y esa sintonía fina, la comunicación política pareciera no lograrla. Es un buen punto. Siento que por eso digo que para mí un gran desafío de las fuerzas políticas Perdón, y creo que fue una de... No se lo trata esto, pero fue una de las debilidades Juntos por el Cambio. En el radicalismo, por ejemplo, que es como que nos subordinábamos. Entonces, yo digo, no nos subordinamos. Bueno, pero ellos no se subordinan, es que tampoco se tienen que subordinar. Y nunca se encontró el tono de que podemos ser parte de un proyecto político que sea un paraguas y competir ahí adentro. Sí. Nunca se encontró. No, para mí se encontró. O sea, el 2015-2019 fue muy virtuoso. O sea, lo que se rompió fue el post, porque ese proceso tenía que seguir floreciendo y se cortó de cuajo porque empezamos a hacer mal lo que hacíamos bien y empezamos a hacer... Y seguimos haciendo mal lo que hacemos mal. Claro. Entonces, para mí, ahí había un momento virtuoso. Yo siento que las fuerzas políticas de centro, vuelvo a decir, uso centro como espacio geográfico, no es representativo, no quiere decir nada el centro, ¿no? Como idea. En general, son complejas para explicar. Y no tenemos tanto ejercicio. La gente se da por vencido muy rápido. Entonces, acá hay una disciplina en intentar convencer. Y todos se cansan muy rápido. Entonces, si le va mal a la oferta política de centro, entonces nos damos por vencidos. En vez de pensar qué es lo que hay que hacer. Y hay que ser... a mí me gustaba una idea mucho de mi viejo, que siempre tenemos discusiones sobre el gobierno de Macri, y él me decía, hay que ser intensamente gradualista. Sí. Me parece genial esa idea. Porque que vos seas centro no significa que sos aburrido. Puedo ser un zarpado, puedo ser un histriónico, puedo ser
un verborrágico total defendiendo por qué las ideas del centro funcionan. Y es mi estilo. No tenés que ser todo sepia en todo. Yo creo que eso a la larga es mejor. Y yo si me tengo que agarrar la piña no tengo problema, argumentalmente digo, ¿no? Pero creo que en general las fuerzas más moderadas, para decirlo de alguna manera, bueno, no me gusta esa idea, pero tienden como esa cosa de como que todo se pinta del mismo color, ¿viste? Es como medio Santiago Kovadlov, ¿viste? Tenés que ser grande para hablar de esto. No, puedes tener 18 años y pensar esto. Lo que pasa, hay un tema, hay una debilidad del reformismo político, no en la Argentina, sino en el mundo, que es contraintuitivo la idea que más de algo bueno no necesariamente es mejor. Entonces, vos llevas adelante una iniciativa política y en algún momento te autolimitás, ¿no? En esa iniciativa política. Y si era buena, ¿por qué te autolimitás? O la idea de que una solución pacífica de segunda opción es mejor que la opción excelente en conflicto. Uh-huh. Y el reformismo político tiene mucho de eso, y eso las sociedades tardan mucho en entenderlo, para mí. O sea, sí, o les pasa España, la España transicional, que fue una España cuerdista, es después de 40 años de dictadura. Sí, pero pedagogía. Pedagogía es fundamental, y no hay un ejercicio de pedagogía. Porque en general me parece que también inclusive creo que se valoró durante mucho tiempo, y ahora tal vez hay más conciencia, muy poco la comunicación desde estos espacios. Yo creo que los espacios más extremos se arrojan al delirio comunicacional porque es la única ventana que tienen, ¿no? Y yo creo que el centro democrático en general siempre tiene otra opción. ¿Viste la gente que tiene otra opción? Entonces no deja su vida. Es decir, la última pelota en el último minuto... Ahora se ponen a tirar bombazo al área, viste que los partidos eso que en los últimos 10 minutos pasa todo. Sí. Y los 20 anteriores, y daba la sensación de como que podía pasar algo distinto, que había una opción. Yo creo que las fuerzas políticas más extremas no tienen otra opción. Entonces, ¿qué es? Me juego la vida en esto. Y el resto tiene siempre otra opción. Y las fuerzas políticas del centro democrático tienen siempre esa cosa moderada como de no voy a ir a fondo porque bueno, tranquilos. Pero yo creo que tiene que haber una pedagogía. Al fin del día la gente es más parecida a ser más normal que a estar en la locura absoluta del sobregire gramsciano, ponele, sí. ¿no? Entonces hay que hacer un argumento. Más respeto. Sí, no, pero hay que hacer un argumento de defensa real de la democracia. Yo creo que la democracia corre peligro, no es joda. No, y ahora, vos fíjate que la narrativa de Milei, si a Milei le llegara a ir mal, la culpa es de las instituciones, del Parlamento, de la casta. O sea, el post-Milei podría ser un tipo que en la campaña diga voy a cerrar el Parlamento, digamos. Que en la campaña lo diga. Yo creo que Argentina tiene anticuerpos particulares. No creo que esté en riesgo la democracia en Argentina. Creo que está en riesgo la democracia como idea en el mundo. Porque si en el mundo todas las instituciones democráticas tienen una pésima legitimidad en países donde vas a Francia, vas a Alemania, Inglaterra, pero Estados Unidos. Pero el verdadero riesgo, inclusive el verdadero riesgo no es esa amenaza afuera, el verdadero riesgo es que no nos animemos a cambiar la democracia para hacerla mejor. O sea, uno piensa en el riesgo del que va a demoler el Congreso, pero hay un riesgo también de dejar el Congreso como está. ¿No? O sea, porque hay una parte de la fortaleza de los demoledores, que es que las instituciones no están funcionando óptimas. Te doy un ejemplo muy bueno, me encanta lo que decís. La SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, que ahora es uno de los grandes temas de conversación, ¿no? Entonces hay dos grandes argumentos y yo quiero ponerle un matiz al medio. Está el más nostálgico que dice los clubes cumplen una función social. No traigamos la guita acá al medio porque se mezclan los intereses, es un quilombo. Y está el otro que dice el mercado funciona mejor asignando recursos que el hipismo, el cooperativismo. Ponen los dos extremos, ¿no? Sí. Y poner que gane la SAD, ¿no? Que gane el proyecto anti-SAD, que es una cosa que sería muy obvia en Argentina, porque Argentina es un país corporativo que no le gusta cambiar. Entonces, en general, gana status quo. Yo sí hay una ruleta, y no importa qué problema, tráeme cualquiera. Si va a ganar status quo el cambio, en Argentina va a ganar status quo. 70% en general. En general. Y yo pienso lo mismo que vos. Me parece muy ridículo, porque lo único que vas a hacer es limar la legitimidad de lo que vos querés decir. Ponele que el camino sea clubes sociales y no... y sabemos que andan mal. Por eso, ¿por qué no mejorás y traeme una propuesta mejorada en vez de que tu único trabajo sea la resistencia? Yo ahí creo que nos quedan cosas políticas culturales o gestos muy de nuestra cultura, muy de resistencia, ¿no? Yo creo que el argentino tiene el aguante. El aguante, el resistir con aguante.
y que eso nos transforma como en muchas veces terminar tapando el sol con la mano, ¿viste? Como que terminamos diciendo, no, esto no va a pasar, no va a cambiar el mercado laboral. No, mi hermano, no depende de Argentina que cambie el mercado laboral. El mercado laboral ya cambió. No, las jubilaciones tienen que ser así. Pero escúchame, esto se pensó en 1880. Estamos en 2024. Ahora, Cambió el mundo. No podemos pensar que esto puede cambiar. es que yo lo que creo, ese es un tema para que lo elaborarlo vos en la comunicación, en las cosas que hagas. Yo creo que las sociedades, las organizaciones, las empresas, las familias, los países, que están más dispuestos siempre a bancar el status quo, es por el miedo. Total. O sea, acá siempre al final del camino es esperanza o miedo, ¿no? Las sociedades más libres son sociedades que apuestan más seguido a la esperanza. Dicen, no, bueno, aprenderé, me asociaré con otro, la veremos, buscaremos la vuelta, y si me va mal, arrancaremos de vuelta. Bueno, es todo un espíritu, eso. Ni bueno ni malo, no es ontológicamente mejor, pero es un espíritu. El otro es, las 3 veces que fuimos y emprendimos nos fue mal, hagamos las cosas como siempre, cuidemos lo que tenemos, resistamos con aguante, etc. El problema es que está cambiando el mundo. Sí. O sea, no son decisiones, no es que nosotros podemos decidir, bajamos una palanca, no cambiamos y no pasa nada alrededor, digamos. Ahora, y en eso que pasa todo alrededor, que pareciera tan obvio poder comunicar, che, el mundo cambia, nosotros tenemos que cambiar. A mí me pasa en el Congreso, con propiedad intelectual, con innovaciones tecnológicas, con economía del conocimiento, todo el tiempo. El no registro, porque teóricamente hay un registro de que el mundo está cambiando, de que eso no es optativo, las cosas que nos llegan o no nos llegan, etc. Pero vos no ves ahí hay una dificultad en nuestras élites entre la información de la que disponen y cómo activan su... No sé, mira, me parece que es una tensión compleja, cambio y conservadurismo, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Porque ahí es una mezcla. Vos me preguntás a mí, yo vengo y esto me va pasando mientras más grande me voy poniendo, ¿no? Que es como empezás a tomarle simpatía a cosas que antes eran muy aburridas, ¿no? Entonces a mí ahora el derecho me empezó a divertir. Y dije, el derecho, la religión, la fe, la familia, tengo ganas de tener hijos, tengo ganas de casar. Me empiezan a pasar preguntas que antes me parecían como cosas a las que me tenía que oponer, cosas que me parecían aburridas. Entonces yo vengo de una filosofía en donde había el que no cambia todo, no cambia nada. Había que llevarse todo puesto, maximalista revolucionario, porque por formato todo estaba mal. Y ahora tengo otro cariño a conservar. Digo, che, hay cosas que no tienen que cambiar o que pensemos si queremos cambiar todo, porque es lo mismo. Yo soy un tipo muy a favor de la inmigración. ¿Por qué? Por mi historia, soy judío, vivimos escapando por todo el mundo. Entonces, en general, digo, che, que cualquiera puede entrar. Ahora, después, eso no puedo negar que posiblemente si la inmigración es inmigración de mano de obra o trabajo que no compite conmigo, no voy a tener el efecto de que venga un inmigrante que hace albañilería. No sos más naif, digamos. Claro. Ahora, pero yo, por ejemplo, yo que creo que que el ser humano tiene derecho a vivir donde quiera, eso yo Fabio Ketlas, piensa eso. Que el mundo no logró estatuirlo, pero para mí es un derecho. Me encanta, hasta que sos Barcelona y de repente sos el lugar donde más gente quiere vivir y ya no puede vivir más. Entonces rompiste la forma en la que la gente vive en Barcelona. Porque entonces vivís lleno de turistas o vivís visitado. Por eso digo, hay complejidad en el cambio. Te hago una pregunta, es muy interesante. Vivís lleno de turistas. Vivís lleno de turistas es un... Yo vi el cambio de opinión de los catalanes en relación al turismo, de qué bueno que vienen los turistas, mirá, sí, vivimos del turismo, ahora, que el 25% del Producto Bruto y el 30% de la mano de obra depende del turismo, ¿no? Ahora esto... Pero no hay una adaptación de Barcelona como territorio a la globalización, ¿eso no es un proceso adaptativo? Supongo. O sea, no, porque yo digo, en la pampa húmeda no se producía granos y había un montón de fauna, nos transformamos en el granero del mundo porque hubo una serie de circunstancias políticas, decisiones, posicionamiento de Argentina. Eso trajo cosas buenas y alguien podría decir, uy, perdimos el venado de la pampa húmeda. Sí, para mí, yo lo viví mucho en el PRO. El PRO tenía una tintura muy vinculada a nuestro líder, que era Mauricio, que sigue siendo, ¿no? Pero que es ingeniero. Entonces su respuesta siempre es una respuesta ingenieril a la realidad. Hay una solución óptima. El tipo decía, los subtes no andan bien. Para que anden bien no hay que hacer ningún subte más, solamente arreglar los que hay. No, bueno, pero pará, Mauricio, la gente quiere más subte, hay que dar más subte. Bueno, pero no andan. Entonces, no. Y para el PRO, para mí eso tiene cosas muy buenas, pero siempre había una solución óptima y la solución óptima era teórica.
Y las soluciones no están en un vacío, las soluciones están en una realidad. Vos me decís, che, vos fuiste uno de los grandes impulsores de la ley de RENAVAP, de Registro Nacional de Barrios Populares, y de la integración de villas, barrios y asentamientos, barrios populares. Y vos me decís, che, la gente para tener su título de propiedad tiene que pagar y tiene que tener impuestos. Está bien, pero ya hay 3 millones, 4 millones de personas que viven sin eso. O sea, yo entiendo la respuesta teórica. Ahora vamos a la práctica. Hay gente que vive en villa. ¿Qué queremos que hace con esta gente? Nos desaparecen. Inclusive si tiras una bomba, no desaparece. O sea, generas una tragedia. No hay una respuesta. Entonces, yo creo que operar en el vacío no funciona. Y que vos tenés que tomar decisiones, parte de la idea democrática, tenés que tomar decisiones conversando con esa gente. Y muy probablemente vas a tomar decisiones subóptimas todo el tiempo, pero vas a tomar decisiones subóptimas que sean tolerables para la primer minoría o para la mayoría. Entonces, yendo a tu punto, que creo que también está intrínsecamente vinculado con la comunicación, la comunicación para mí en su centro es siempre lo mismo, desde las cavernas hasta ahora, desde que inventamos el lenguaje para chismear, como dice Harari, ¿no? Inventamos el lenguaje para hablar de mira, se está quedando pelado, mira qué linda, mira qué feo, mira qué... Tengo una anécdota que te va a encantar. Y esa idea, para mí, de chisme, rodea todo el tiempo la comunicación y la forma de vivir en comunidad. Nosotros, por más complejidad, capas que le agreguemos de internet y de todo, hacemos siempre lo mismo. Estamos medio juntos viviendo. Y a mí me tocó estar en lugares muy importantes de gobierno y las conversaciones eran las mismas conversaciones que tengo yo con mi grupo de amigos. Que le ganó River a Boca, que el chiste, que no sé qué. Entonces no hay una sofisticación tan elevada. No es que estamos evolucionando como especie en nuestros discursos y vamos a empezar a tocarnos con los dedos y hablar en raro. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a querer comer un locro, vamos a querer comer un guiso, vamos a charlar con nuestros amigos, un día te vas a mamar a la noche y no sé qué. Ese formato, cuando uno empieza a bajar la intensidad cientificista y de que todo va a un progreso medio loco, te cambia como el peso de las cosas. Y empezás a pensar que la comunicación es un fin en sí mismo, para mí. Te mezclé muchísimas cosas. Decodificaron, viste que antes de internet era ARPANET, que era una red militar de secretos y qué sé yo. Y los ingenieros se pasaban datos entre ellos, compartían, etc. Pasaron no sé cuántos años de ARPANET y decodificaron las comunicaciones. Y antes de mandar los textos de antes de mandar, che, te mando la fórmula de no sé qué cosa para que inyectarlo en el misil de no sé qué cosa, súper secreto de Estado, los renglones previos eran una burla por el partido de béisbol, una cosa. O sea, los tipos eran los únicos que manejaban esa tecnología y la comunicación tenía que ver con este chismorreo. Pero al pasar dijiste una cosa que te la voy a traer, que me parece, no nos va a dar el tiempo, pero me parece muy interesante. Vos dijiste, bueno, ahora que me voy volviendo grande, hay cosas, algunas cosas quiero cambiar, soy pro innovación, etcétera. Me gusta la transformación, me gusta vivir en un mundo de cambio, pero también me gusta la familia, tener hijos, la espiritualidad. ¿Le pusiste atención a la comunicación de la espiritualidad? La revolución que ha habido entre cómo se comunicaban las ideas espirituales. Cuando yo tenía 12 o 13 años iba a misa, que era un aburrimiento total, no solo la misa, sino la semántica, las palabras, los símbolos, etc. A cómo se comunica la espiritualidad hoy. Sí, soy adicto al tema. O sea, literalmente, es un tema que le dedico muchísimo tiempo. Y de ahí mi simpatía por el mundo evangélico. Tengo mucha cercanía y mucho interés, pero con la espiritualidad en general. Creo que parte del decaimiento del catolicismo, como en su popularidad, vamos a decirlo en rápido, está intrínsecamente vinculado en que no entiende que tiene una tecnología para otra época. Claro, claro. Y que el resto de iglesias, o inclusive fuera de las iglesias, el resto de los feligreses o de las espiritualidades diversas, porque más allá de la religión, hay otras que lo entienden mejor. Yo estoy muy sorprendido con ese tema. ¿Lo escuchaste a Damián Gebel alguna vez? Lo conozco, no escuché. Entiendo que es el que lo representa Pergolini. Y es un pastor. Un tipo que tiene un pastor, una iglesia en Los Ángeles brutalmente enorme. Yo lo escucho, él habla 1 hora, cuando habla hace su sermón. Vende estadios, ¿no? Es un tipo que llena estadios. No. Tenés que escucharlo. Pero tenés que escucharlo porque vincula cosas de la vida cotidiana, el texto bíblico, la enseñanza. Y bueno, entendió el código de la época de comunicar. Que para mí es una cosa medio loca en leer las cosas al vacío. A mí me gusta volver para atrás, pero la Biblia, vamos al sentido más, si querés, religioso, bíblico, ¿no? Pero era la tecnología que había en esa época. El libro era la tecnología que había en esa época. E inclusive anteriormente no, era la palabra. Entonces el libro era la tecnología de la época. ¿Vos te pensás que cualquiera de los apóstoles, de Jesús, no hubiese querido transmitir su palabra de otra manera? Obviamente que sí, pero no tenían esa otra tecnología, no había streaming.
Si hubiese habido streaming, Jesús estaría streameando, no tengo duda. Entonces, esa resistencia como contraepocal también a veces me parece Vos decís que Jesús, que tenía el contenido, lo tenía. Lo tenía. El contenido lo tenía. O sea, que en vez el sermón de la montaña, decía, che, poneme bien el micrófono, Sí, iluminá acá, fíjate que salga bien el sermón, que hola, hola, y arrancaba. Sí. Pero a mí me pasa un montón de gente. Yo creo que el contenido, mi aspecto comunicadoril, ponele, o mi vínculo con lo comunicacional es, yo creo que muchas veces del tiempo yo no soy contenido, yo soy forma. Es muy loco eso, porque hay gente que lo sentiría como algo despreciable. No, claro. Yo lo siento como una herramienta. Yo de la mayoría de los temas no sé. Siento que tengo un buen atributo en que entiendo bastante rápido y lo explico bastante fácil. Y eso para mí es un atributo. Yo no me dediqué a estudiar un tema. Porque este tema yo hasta lo discutía con mis viejos, ¿viste? Como, vos tenés que saber de algo. O mis amigos cuando estamos en la facultad, no hay que saber de algo, hay que especializarse en algo, entonces uno sabe de política de seguridad. Ni siquiera el que está más especializado en política de seguridad sabe tanto de seguridad. Entonces, mi interés siempre era más por entender y mi marco es lo interesante mío. Mi framework, ponerle a la gringa, ¿no? Y eso es lo que es interesante de Rosendo, que yo veo, no mi contenido. Yo quiero escribir un libro y te voy a invitar a escribirlo con vos, chiquitito. Me encantaría. Que se llama Del experto al influencer. Nosotros cuando era hace 30, no tanto tiempo, ¿no? Hace 30, 40 años, se suponía en cualquier tema que el tipo, o sea, el que te venía a decir qué tenías que comer porque te dolía la panza era un nutricionista. Sí. ¿No? Vos tenés claro hoy que hay una cantidad de gente, mucha que da información de muchísima calidad, que no es nutricionista, en Instagram, en TikTok, en Twitter, etc. Lo mismo con la actividad física. Pongo los dos ejemplos probablemente que hayan tenido, pero esto está pasando con profes de historia que hacen videos de 1 minuto, destrabando mitos históricos, químicos, hay uno que se llama el químico Ciencia y Cocina, que es muy bueno, que es un químico. Bueno, algunos tienen el conocimiento y se transforman en influencers. Otros son, no sé cómo llamarlo, no sé si amateurs, no sé cuál es el nombre. Personas que saben pero random, sin la sistematicidad del proceso de la facultad, etcétera, etcétera. Con una capacidad de influencia enorme. Esto también muestra un aspecto, creo yo, muy positivo. Que en esta ventana del entretenimiento que tenemos que cubrir hay un montón de gente que ese entretenimiento lo cubre tratando de aprender algo. En el formato más adaptable ahora, que es 1 minuto en el subte, que llego a casa antes que llegue mi marido, me miro un video de 4 minutos, etc. Creo que hay un cambio de cultura grandísimo ahí. O sea, de construcción de legitimidad, que antes alguien tenía que ser un experto. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, seguramente tiene ventajas, una cosa y desventajas. Pero esto de pensar que tengo que generar algo consumible masivamente está en una clave de época. Digamos. Sí, total. Para mí hay una conciencia muy grande, volviendo al principio de oferta y demanda, hay cada vez más conciencia vinculada a la demanda. A que del otro lado alguien lo va a consumir o le tiene que interesar. Y que tiene que ser muy interesante. Antes siento que había tabiques o había ventajitas, había escaloncitos que te ayudaban. Esos escaloncitos era que tal vez vos escribías horrible, pero si lo publicabas en La Nación y en La Tapa la gente lo leía porque no había otra vuelta. Hoy el algoritmo es distinto. O sea, hoy el algoritmo, si vos haces algo, no importa si sos La Nación, no importa si sos una cuenta que tiene 10 millones de seguidores, si sos Messi, si no está bueno lo que vos haces, la gente no lo consume. Entonces para mí hay algo ahí que hay muchísima cercanía entre el creador y el consumidor, muchísima más que nunca. Y también entendido porque muchos de los consumidores también creamos, más que nunca en la historia. Entonces rompimos la pantalla. Y ahora, el otro día alguien me decía que hay 1.600.000 influencers en Argentina. No, es una locura. No puede ser. Sí, 1.600.000 personas con más de 10.000 seguidores en distintas redes sociales. Pero acá pusieron el rubro en 10.000. Claro, bueno, pero es, wow, yo digo 10.000, ¿viste? En mi época 10.000 era como, wow, ¿viste? Sí, Esos tweet star, ¿viste? Se decía. No, está claro. Y ahora de repente tenés 100.000 seguidores y vos sos uno más. Y es una locura. Entonces, creo que cada vez hay mucha más fluidez entre el creador y el consumidor y también hay más conciencia que el del otro lado le tiene que interesar. Porque también, como competís, hay tantos productos tan geniales. Yo consumo cosas, el podcast de Sebas Hueliciesco, de desarrollo, que vos estuviste entrevistado. Sí. Me parece un productazo. Las conversaciones muy interesantes, los invitados muy interesantes. Y probablemente ese formato no sea popular en que lo ven cientos de miles. Pero tal vez podría ser popular para cientos de miles, porque hay gente que le interesan esos temas. Y nada,
todo el tiempo es un trabajo de packaging, ¿no? La comunicación, en alguna manera, tengo un amigo que me dice que YouTube no es una plataforma de video, es una plataforma de packaging. Por eso vos vas a ver una conversación con el mismo entrevistado en 5 canales y una vez 2 millones de personas y la otra 50.000, porque se empaquetó distinto. Entonces hay algo de la venta de la época de estar vinculado al consumidor que te demanda todo el tiempo estar intentando reempaquetarte todo el tiempo. A mí me pasa un ejercicio que hago, que es que cuento lo mismo 5 veces, hago 5 videos hablando del mismo tema y los 5 videos enfoco de un lado distinto y funciona diferente. Entonces en uno hablo hablando a favor de Roca y digo, qué genial que era Roca, Roca fue un gran presidente de la historia de Argentina. En otro entrevisto a un historiador, hablamos de Roca y en otro pregunto, ¿y Roca era un asesino o era un gran presidente? Veamos. 3 veces hablo el mismo tema de distinto lado, cambié el packaging, el contenido es lo mismo, cambia la forma. O sea, la comunicación te demanda mucho más de eso. Y hay mucho más testeo, ¿no? Mucho más AB, mucho más pruebo una forma, pruebo otra forma, pruebo una forma, pruebo otra forma. Entre otras cosas, porque ese testeo hoy es muy poco oneroso. Totalmente. Vos imaginate que en el diario La Nación te dan, dice, bueno, para probarlo vamos a poner, y una editorial, tenés 365 editoriales al año. Claro. O sea, te tirás una bala enorme. Entonces, ese testeo a vos te va mal, a la media hora sacás el otro video. Chao, Claro. lo bajás, listo. Y ese es un punto, me parece a mí, que la osadía comunicacional también es hija de que es muy poco oneroso entrar, salir, cambiar, modificar. Para las personas como yo es un problemón, porque yo soy un miedoso, ¿viste? Entonces veo las cosas 10 veces. Y todo el mundo te dice, tenés que hacerlo correr y después ves, qué sé yo, y te fijas. Pero bueno, es una cultura, y yo creo que es una cultura que nuestra generación aprendió a tomar decisiones, a conversar en un contexto de determinada rigidez. Y eso me parece que es difícil aprender. Para mí, estoy tratando de aprenderlo, pero que los pibes están en otro contexto mucho más flexible de sus opiniones. Cambiar de opinión hace 50 años y ahora. Tenías que ir a un escribano para cambiar de Claro, opinión. claro. No, y ahora empezaste la fiesta tomándote el primer Campari siendo liberal y en el cuarto Campari capaz que ya... Está cantando marcha peronista. Claro, exactamente. Bueno, y eso es un desafío que la política también yo creo que nos cuesta incorporar. Decir, yo estaba a favor de esto hace 20 años y por esto decidí cambiar y hacerlo público. Hace menos. La podés cambiar de opinión mucho más rápido que 20 años. Claro. Podés cambiar de opinión en 2 años. Pero por eso el tema para mí hay algo del formato, de la filosofía política en donde yo me siento como cómodo, que es el liberalismo, que tiene que ver con la duda como un componente central. Yo parto a la conversación con un paquete de ideas, del cual estoy razonablemente seguro. En una estoy muy seguro. Hay una sola que es una máxima absoluta, que es el respeto al prójimo y que es intentar entender cómo piensa el otro, como un acto de buena fe, de que el otro puede decir algo que me puede cambiar la opinión y demás. Pero pues en el resto de las cosas no estoy tan rígido. Yo creo que el mercado es genial y que el capitalismo es el mejor sistema que existe. Pero también veo que hay cosas del capitalismo que no están copadas. ¿Crees que hay falla de mercado? Claro, pero obviamente, la desigualdad en caso extremo, el No, pasivo pero ambiental, hay un montón. eso es un resultado en cualquier caso, pero un ejemplo que nuestro común amigo Mariano, vos te compras un alfajor de chocolate lleno de azúcar y un brócoli valen lo mismo, porque no está internalizado la diabetes que te produce el alfajor en el precio. Entonces después te tengo que curar de diabetes por el alfajor, pero en el momento que tuviste que hacer la elección valían lo mismo. Sí, está ¿Entendés? bueno. Ese es un ejemplo. Hay un montón de ejemplos de fallas intrínsecas, digamos. Pero por eso, para ir cerrando y no hacerla larga, creo que hay un sistema en esa filosofía de vivir para mí que es intentar ser una buena persona en mi metro cuadrado. Intentar ser una buena persona. Me equivoco, hago cagada todo el tiempo, ¿no? Porque soy humano, pero intentar entrar a la comunidad, que es la vida pública, la conversación con otros, con buena fe y buena leche. Intentar ser una buena persona con el resto y después tener una cierta flexibilidad y respeto con las ideas de los demás. Después hay cosas, obviamente, en las que te vas a poner rígido. Yo estoy hablando acá muy tranquilo, pero yo después creo que el déficit fiscal es uno de los grandes problemas que tiene Argentina y que la inflación hay que resolverlo. Y si alguien es medio terraplanista económico, voy a decir, sos un terraplanista económico, ¿viste? O sea, esto no lo piensa nadie, lo piensa vos y 5 locos más. Que no quiere decir que no sea convincente en lo que pienso o que no sea determinado en lo que pienso. Pero sí te guardo un margen de duda, para todo, guardo un margen de duda. Vivo así, yo vivo así, no conozco otra manera. Me dolería la panza de vivir de otra manera. Bueno, esa es la vacuna contra los autoritarismos, ¿no? La duda es la única vacuna contra el autoritarismo. Bueno,
Rosen, ha sido un gusto compartir esta conversación con vos en Postmetrópolis. Sabés que me encanta conversar con vos, que podríamos seguir 2 horas más y seguramente va a haber oportunidad para hablar de otros temas. Muchas gracias. Gracias a vos y a todo el mundo que estuvo escuchando y nos queda el libro pendiente. Ahora lo dejamos de compromiso. Dale.